Nunca supe que mi nombre podía sentirse tan pesado hasta que lo vi desaparecer. En el aniversario número 30 de mis padres, revelaron un árbol genealógico pintado a medida dentro de su casa. El mural que mis hermanos planearon. La obra de arte que mis padres aprobaron. Mostraba 112 nombres en elegante y ondulante caligrafía a lo largo de la pared del comedor. Todos estaban allí. Todos excepto yo. No dije nada esa noche. Simplemente tomé medidas en silencio. 3 días después, se compartió un video en línea y mi hermana estaba llamando a su abogado en pánico. A veces el borrarte no es dramático. No se anuncia con gritos o portazos. A veces es tan silencioso que casi se siente educado, una eliminación suave, una escisión cuidadosa, como podar ramas muertas de un árbol saludable. Estábamos parados en el comedor de la casa suburbana de mis padres, esa que les ayudé a pagar aunque nadie lo reconociera. Todos habían sido conducidos adentro para lo que mi hermano llamó dramáticamente la gran revelación, como si estuviéramos a punto de presenciar la presentación de un auto nuevo o quizás el género de un bebé esperado. El mural estaba oculto detrás de una tela color crema, que mi hermana Paulina quitó con un ademán teatral que hizo que la tela cayera ondeando. La multitud jadeó. Mi padre rió esa risa profunda y satisfecha que yo había pasado décadas tratando de ganarme. Mi madre se limpió una lágrima, sus dedos revoloteando delicadamente contra su mejilla. Y Paulina, prácticamente hizo una reverencia, disfrutando de los elogios como si hubiera pintado la Capilla Sistina. La gente aplaudió porque eso es lo que haces cuando te dicen que estás presenciando algo significativo. Y era impresionante, lo admito. El árbol era enorme, ramas ondulantes que se curvaban hacia el techo, intrincada caligrafía deletreando nombres en varios tamaños, acentos de hoja de oro atrapando la luz. Nombres. Tantos nombres. Primos, primos segundos, parientes políticos, bebés. Incluso nuestra perra familiar Canela tenía una pequeña huella de pata. Reconocí a la mayoría, no porque seamos particularmente cercanos, sino porque tengo una memoria excelente. Esa habilidad es útil cuando tu personalidad tiene que ser estudiada, ensayada y constantemente reeditada solo para ser tolerada en reuniones familiares. Sonreí y aplaudí también. Sin señales de alarma todavía. Solo otro momento familiar donde realicé las reacciones esperadas con precisión practicada. Me acerqué más, escaneando las ramas por vaga curiosidad. Encontré a Paulina de inmediato, letras grandes y audaces completas con retratos de sus gemelos y esposo. El nombre de Mateo estaba del otro lado bajo un pequeño pergamino orgulloso que decía, gerente regional de ventas. Vende electrodomésticos en una tienda de cadena. Cualquiera pensaría que inventó la electricidad. Busqué mi nombre a continuación. No estaba allí. Sin pánico. Era un árbol grande. Tal vez estaba escondido en algún lugar más abajo. O tal vez el artista usó nombres legales completos y omitió mi apodo. Escaneé de nuevo, metódicamente esta vez. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Aún nada. Revisé los grupos de cónyuges por si acaso, aunque no estoy casada. Pero tampoco lo está mi prima Isadora, y ella obtuvo su propia hoja completa con una pequeña acuarela de su gato rescatado. Miré cada nombre. Todos los 112. Cada persona en esa habitación estaba en esa pared excepto yo. Por un momento, pensé que tal vez me había quedado temporalmente ciega o estaba soñando. Miré fijamente el mural con intensidad, como si pudiera hacerme existir entrecerrando los ojos. Nada sucedió. Lo primero que sentí no fue rabia ni siquiera tristeza. Fue vergüenza. Ese calor que se desliza bajo tu piel y te hace sentir invisible y expuesta a la vez, como si tuvieras la cremallera abajo y alguien lo estuviera transmitiendo en vivo. No lloré. No hice preguntas. Simplemente caminé tranquilamente al baño y cerré la puerta con llave. No se trataba de necesitar privacidad. Solo necesitaba unos minutos ininterrumpidos para creer lo que realmente había sucedido. Me senté en el inodoro cerrado, miré fijamente las baldosas del suelo, y dejé que mi cerebro hiciera lo que mejor hace, ordenar datos. Y los hechos eran simples. Ayudé a pagar un mural. Un mural que incluía a más de 100 personas. Un mural que fue aprobado por mis hermanos y por mis padres. Y en todo ese proceso, semanas, tal vez meses de planificación,
nadie pensó en incluirme. O si lo pensaron y decidieron no hacerlo. Esa es la parte que me afectó. La intencionalidad. No fue un descuido. Los descuidos no sobreviven 4 borradores, un depósito y una instalación en la pared. Después de un rato, me di cuenta de que había estado sentada allí durante casi media hora. Nadie había llamado a la puerta. Nadie me había enviado un mensaje. Nadie había notado siquiera que me había ido. Me eché agua en la cara, la sequé cuidadosamente con una toalla de mano, me volví a aplicar bálsamo labial, me alisé el cabello. Cuando abrí la puerta y regresé al comedor, el mural seguía siendo la estrella del espectáculo. La gente se estaba tomando selfies frente a él ahora, señalando sus nombres como si hubieran ganado algo. Mi madre estaba cerca de la mesa de bebidas, arreglando servilletas que no necesitaban ser arregladas. Me acerqué, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Hola», dije casualmente. Ella se volvió alegre. «Sí, cariño. ¿No crees que falta algo en el mural?». Pareció confundida, mirando de nuevo hacia la pared. «¿Falta?». «Alguien», dije, todavía sonriendo. «¿Quién?». «Yo». Su expresión no cambió mucho, solo un parpadeo, una pausa de medio segundo. «Ah, eso», dijo, enderezando un montón de servilletas. «Bueno, simplemente no pensamos que querrías estar en él. Ya sabes, no te gustan mucho estas cosas». «¿El legado?», pregunté. «¿Sabes a lo que me refiero?». Desde detrás de ella, mi papá resopló. «Imaginamos que lo llamarías una tontería sentimental y pondrías los ojos en blanco». Asentí solo una vez, y eso fue todo. Sabían que habían visto la versión final. La habían aprobado. Y estaban bien con eso. Cómodos incluso. Así que no dije nada más. Simplemente me di la vuelta, caminé hacia la puerta principal y me fui. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Entré en mi auto, encendí el motor y conduje. No a casa. Todavía no. Tenía cosas que hacer, cosas tranquilas, cuidadosas, y una carpeta muy bien organizada que no había abierto en mucho tiempo. Soy autista. No siempre conocía la palabra para ello, pero siempre supe que era algo que la gente no quería. Solía pensar en ello como si fuera un electrodoméstico descompuesto. Parecía normal desde afuera, pero algo dentro no funcionaba como se suponía. No estaba segura qué parte exactamente, solo que hacía que la gente me mirara como si hubiera dicho algo incorrecto, o se riera cuando no estaba bromeando, o se quedara callada como si hubiera arruinado algo invisible. Así que pasé la mayor parte de mi vida fingiendo que no era autista, mucho antes de siquiera saber que la palabra existía. Toda mi infancia fue básicamente un largo experimento sobre cómo hacerme pasar por alguien que pertenecía. Crecí en una gran familia extendida, personas ruidosas, ocupadas y teatrales que amaban las fiestas sorpresa, los juegos familiares y cantar en grupo. Todas cosas que secretamente temía y trataba muy duro de no demostrarlo. Teníamos primos como la mayoría de las personas tienen plantas de interior, demasiados para nombrar, todos amontonados en una habitación. Debería haberse sentido como una comunidad. No fue así. Desde que tenía 5 años, supe que era el tipo equivocado de diferente. Y el mensaje venía más fuerte desde dentro de mi propia casa. Uno de mis primeros recuerdos fue decirle a mi tía que su nuevo corte de pelo se veía desigual. Pensé que estaba siendo útil. Ella había preguntado qué pensaba y le dije directamente como me habían enseñado. No pensé mucho en ello hasta que mi mamá me llevó aparte y me dijo que era grosera, vergonzosa e ingrata. Luego mi papá intervino diciendo que necesitaba aprender tacto o nunca tendría amigos. Me castigaron durante 2 semanas por un corte de pelo. Cuando Mateo le dijo a la misma tía que parecía un perro pastor rosado 6 meses después, todos se rieron. Ese fue el tema. Mateo y Paulina eran los niños dorados. Sociales, expresivos, siempre activos. Paulina, en particular, podía decir o hacer casi cualquier cosa y ser vista como encantadora. Cuando copié su fraseología exacta en una conversación grupal una vez, recibí miradas extrañas y me dijeron que estaba esforzándome demasiado, lo cual era cierto, pero no de la manera que pensaban. Estaba tratando de descubrir cómo existir a su alrededor sin ser corregida, sin que se rieran de mí o me ignoraran.
Mateo solía ladrarme como un perro cuando entraba a una habitación, solo para ver si me sobresaltaba. Paulina imitaba mi voz en un tono agudo y quejumbroso, diciendo cosas como, técnicamente, no es preciso decir que, porque solía corregirlos cuando decían cosas que no eran ciertas. Ya sabes, como una niña normal a la que le importaban los hechos. Mis padres lo veían. También se reían. Tienes que admitir, Paloma, que si suenas así. Lo que nunca escuché fue, oye, deja de burlarte de tu hermana. Así que comencé a tratar de arreglarme a mí misma. No lo hice porque disfrutara leyendo o quisiera ser mejor estableciendo contactos. Lo hice porque estaba desesperada. Tenía estanterías enteras de libros sobre comunicación, habilidades sociales, lenguaje corporal. Títulos como Cómo hablar con cualquiera y Reglas sociales para niños. No los leía como libros. Los estudiaba como si me estuviera preparando para un examen. Contacto visual, 3 segundos y luego desviar la mirada. Sonreír al saludar. Asentir ocasionalmente. Hacer preguntas. No hablar demasiado. No interrumpir. No corregir. Practicaba frente al espejo. Me grababa para oír si sonaba rara. Observaba a otras personas y tomaba notas mentales. Y aún así, en cada reunión familiar, yo era la que estaba apartada. Demasiado callada, demasiado intensa, no lo suficientemente divertida. Me sentaba en la mesa de los niños, incluso cuando tenía 16 años, porque nadie me hacía espacio en la mesa de los adultos, y nadie me pedía que me uniera a nada más. Cuando lo intentaba, cuando sonreía y me unía a conversaciones e imitaba el tono correcto, preguntaban, ¿por qué estás actuando así? Estaba atrapada. Si era yo misma, era un problema. Si me enmascaraba, era rara. De cualquier manera, perdía. En la escuela, sobresalía. No socialmente, sino académicamente. La ciencia tenía sentido. La programación tenía sentido. Las células, la lógica y los algoritmos no les importaba si hacía la cara incorrecta. Simplemente funcionaban o no. Obtuve una beca completa para la universidad en biología e informática. Obtuve mi doctorado, comencé a dar conferencias a tiempo parcial y a trabajar en investigación. Ahora gano más dinero que cualquier otra persona en mi familia, pero nadie lo menciona excepto cuando es hora de planear un gran regalo familiar. Entonces siempre es, ¿puedes aportar un poco más? Te está yendo tan bien. Y siempre lo hacía porque pensaba que tal vez esta vez contaría para algo. Comencé a sospechar que podría ser autista cuando tenía 25 años. Estaba leyendo un foro sobre agotamiento social en mujeres y vi publicación tras publicación que se sentía como si alguien hubiera robado mi monólogo interior. Mujeres hablando sobre enmascaramiento, sobre nunca sentirse naturales, sobre tener que estudiar cómo socializar, sobre estar exhaustas después de fiestas de cumpleaños. No me sentí vista. Me sentí expuesta. Así que investigué más a fondo, leí artículos, ensayos personales, hice 3 evaluaciones en línea. Obtuve puntuaciones fuera de lo normal. No quería asumir nada, así que encontré un especialista, hice la evaluación completa, me senté durante horas de preguntas y evaluaciones. Al final, obtuve lo que ya sabía, un diagnóstico formal de trastorno del espectro autista. Se lo dije a mi familia. Lo senté, o traté de hacerlo. Mi mamá seguía levantándose para rellenar su té. Cuando finalmente dije las palabras, ella se rió. No eres autista, Paloma. No seas tonta. Simplemente no te gustan las fiestas. Mi papá dijo, eres demasiado inteligente para ser autista. Mateo dijo, oh, ¿así que ahora se supone que debemos caminar sobre cáscaras de huevo a tu alrededor? Paulina solo sonrió y dijo, siempre te han gustado las etiquetas. Esta es la misma hermana que construyó una marca en torno a la inclusión neurodivergente, que pone modelos neurodivergentes en sus campañas, que habla sobre representación en entrevistas, y luego encargó un mural con 112 nombres y dejó el mío fuera. No se olvidaron de mí. No me pasaron por alto. Me borraron. Y si no hubiera entrado en esa habitación y mirado esa pared con mis propios ojos, podría haber pasado otra década creyendo que si solo me esforzaba más, si solo me arreglaba un poco más, me dejarían pertenecer. Pero ahora sé que nunca quisieron que lo hiciera. Y he terminado de intentar ganármelo.
No grité. No exigí respuestas. No llamé a nadie para explicar cuán profundamente me habían herido. Simplemente dejé de responder. Sin salida dramática del chat grupal. Sin última palabra. Silencié el hilo familiar, archivé los mensajes, desactivé los recibos de lectura, y luego me desconecté de la máquina que había estado alimentando toda mi vida. Lo primero que corté fue el dinero. No todo de una vez. No estaba tratando de hacer un punto. Simplemente había terminado. Cancelé la transferencia automática que cubría parte del impuesto a la propiedad de mis padres, ese que nunca reconocieron pero del que claramente dependían. Retiré mi contribución a nuestro fondo compartido de eventos familiares, que había comenzado como algo grupal, pero lentamente se convirtió en Paloma cubre lo que olvidamos. Rechacé la solicitud de Venmo de Paulina para los arreglos florales que ya había ordenado, en nuestro nombre. Dejé de pagar por personas que no pensaban que yo les pertenecía. Nadie lo notó durante la primera semana. Observé en silencio mientras el chat grupal zumbaba con fotos filtradas de la fiesta y elogios posteriores al evento. Luego alguien mencionó el depósito de cumpleaños faltante para la hija de nuestra prima Luna. Mateo, ¿alguien cubrió la parte de Paloma? Rebotó. Paulina, estoy seguro de que solo olvidó. ¿Puede alguno de ustedes hablar con ella? Podría estar abrumada de nuevo. Abrumada. Esa era su palabra favorita para mí. No autista, no excluida, no traicionada, solo abrumada. Como si hubiera tropezado con mi propia sombra otra vez. Unos días después, Paulina me envió una nota de voz. La escuché una vez, luego otra vez, solo para confirmar que no había imaginado el tono. Oye, sé que las cosas han estado un poco raras, pero solo quería ver cómo estabas. Realmente te extrañamos después de la fiesta, y sé que has estado sensible últimamente, pero sabes que te amamos, ¿verdad? O sea, obviamente, eres importante para la familia. En fin, avísame si estás bien. Además, si pudieras enviar tu tercera parte para el regalo de Luna hoy, sería increíble. Sin presión. No respondí. A la mañana siguiente, me desperté con una factura reenviada y un correo electrónico pasivo-agresivo de, solo retomando el tema, de la asistente de Paulina. Lo eliminé. Luego vino el desfile de culpa. Mi mamá dejó un mensaje de voz donde claramente estaba tratando de sonar tranquila pero tenía esa voz cantarina de pánico que siempre usaba cuando las cosas se estaban desmoronando. Paloma, cariño, no sé qué está pasando, pero esto no es propio de ti. Siempre has sido tan generosa y confiable. Sé que el mural fue complicado, pero solo estábamos tratando de hacer algo especial. No queríamos molestarte. Por favor, no dejes que esto arruine toda la dinámica familiar. Toda la dinámica familiar. Así es como lo llamó, no lo que hicieron, solo mi reacción a ello. No lo entendían porque no querían hacerlo. Me borraron, se rieron en mi cara cuando lo mencioné, y ahora estaban confundidos. No quería seguir siendo su donante silenciosa. Ya no estaba enojada. Simplemente no estaba disponible. Tenía energía de nuevo, el tipo que aparece cuando dejas de verter tu valor en personas que solo te ven como un recurso. Y alrededor de ese mismo tiempo, recibí un correo electrónico de un organizador de conferencias. Un orador principal había cancelado a último minuto en una cumbre sobre neurodivergencia y salud mental. Alguien había visto una publicación de blog que había escrito meses atrás sobre mujeres autistas con alto enmascaramiento en la academia. Preguntaron si estaría dispuesta a hablar. Al principio, casi lo eliminé. No soy una oradora pública, no por naturaleza. Pero entonces pensé, tal vez ese es el punto. Así que dije que sí. Pasé una semana escribiendo la charla. No ensayándola, solo escribiéndola honestamente. Comencé con una historia sobre una niña que siempre traía los cupcakes extra a la fiesta. Pagaba la pizza. Cubría lo que faltaba. Se encargaba de la planificación. Siempre servicial. Siempre justo fuera del círculo. Les conté cómo ella una vez leyó 13 libros sobre habilidades sociales antes de los 12 años, esperando que le enseñaran cómo dejar de incomodar a la gente. Les conté cómo obtuvo un doctorado, compró una casa, dio generosamente, sonrió educadamente, nunca hizo olas, solo contribuyó, una y otra vez, tranquila, confiablemente,
invisiblemente, hasta que un día ayudó a pagar un mural, un árbol genealógico. Tenía 112 nombres. El suyo no era uno de ellos. La charla fue transmitida en vivo. No pensé mucho en ello. Fui a casa, preparé té y califiqué trabajos. Pero por la mañana, el clip tenía más de 60,000 vistas. La gente lo compartía con subtítulos como, «Esto me afectó más de lo que esperaba». La crueldad de la exclusión silenciosa. No puedes llamarte inclusivo si borras a tu propio hermano. Los comentarios comenzaron a inundar. Algunos eran de extraños, algunos no. Una persona escribió, ¿no es esto sobre esa diseñadora de moda que siempre publica sobre neurodivergencia? Otra respondió, ¿no pagó su hermana por ese mural también? Recuerdo las fotos. No dije una palabra, pero no tuve que hacerlo. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Me demandaron. Debería haberlo visto venir, pero de alguna manera no lo hice. No porque no entendiera con quién estaba tratando, lo entendía. Solo pensé que tal vez incluso ellos no serían tan estúpidos o tan mezquinos o tan ilusorios. Pero no, eran exactamente así. El sobre llegó por mensajero. Un hombre con traje me lo entregó como si me estuvieran sirviendo en un thriller. Casi esperaba que dijera, has sido advertida. Dentro había una demanda presentada por la empresa de mi hermana por daños a la reputación. Porque dije la verdad. Se volvió viral porque aparentemente excluir públicamente a tu hermana autista está bien hasta que el público lo nota. Su marca ya había comenzado a sangrar para entonces. Comenzó con algunos comentarios silenciosos en línea. Luego la gente comenzó a republicar clips de la conferencia con citas como, ella pagó por el mural. Su nombre ni siquiera estaba en él. Qué curioso como algunas marcas, inclusivas, solo incluyen a personas que las hacen quedar bien. 112 nombres, no el de ella. La gente hizo preguntas, y cuando construyes todo tu negocio sobre la estética de la inclusividad, preguntas así son veneno. Las asociaciones se quedaron en silencio. Una modelo se retiró. Una influencer canceló una colaboración y publicó una historia críptica que todos sabían era sobre Paulina. De repente, a la hermana que siempre afirmaba defender la neurodivergencia se le preguntaba por qué ni siquiera podía estar junto a ella. Y así decidió demandarme por crear una narrativa engañosa, por difamación implícita, por orquestar un ataque reputacional dirigido. También agregó, angustia emocional, lo que me pareció bastante adorable. ¿Yo orquestando un ataque reputacional? Por favor. Apenas puedo organizar un estante de especias sin tomar descansos. Contraté una abogada, una buena. Ella me preguntó, ¿la nombraste en la charla? No. ¿Identificaste su negocio? No. ¿Mentiste sobre algo? No. Sonrió. Entonces vamos a divertirnos un poco. Construimos un caso cuidadosamente. Entregué la transferencia bancaria que probaba que había pagado 1/3 del mural. Capturas de pantalla del chat grupal donde me dijeron, lo tenemos cubierto, y nunca me consultaron de nuevo. Una lista digital de invitados, 112 personas, cada una de ellas en la pared excepto yo. Una foto de alta resolución del mural con nombres etiquetados y celebrados. Y el golpe final, un correo electrónico de la asistente de Paulina. Dejamos fuera a Paloma. Paulina pensó que sería más simple. Más simple. Como cortar un tumor. El juicio no fue largo. Paulina apareció luciendo como si estuviera audicionando para el papel de mujer agraviada, edición corporativa. Traje de poder beige, sin maquillaje, sin contacto visual. Mis padres se sentaron detrás de ella, ambos con sus caras de, no entendemos lo que está pasando pero apoyamos a nuestra hija. Era extraño verlos en una sala de tribunal. No se veían cómodos. Tal vez porque allí había reglas o consecuencias. Mi abogada me pidió que explicara la historia. Así que lo hice. Expliqué cómo había contribuido financieramente, cómo no fui incluida en la planificación, cómo no estaba en el árbol, cómo mi hermana construyó una marca basada en la misma identidad que borró de su propia familia. Hablé con claridad, con calma. Había practicado. No miré a Paulina. No necesitaba hacerlo. La foto del mural apareció en una pantalla. El juez entrecerró los ojos. ¿De quién es?
¿Canela?, preguntó. Nuestra perra familiar, dije. Fallecida. Sí. Murió en 2020. Pero incluida. Sí. Miró sus notas, luego de nuevo a la imagen. Tu nombre no está ahí. No, dije. No lo está. Pude sentir cómo cambiaba el aire en la habitación. Hay algo en verlo impreso. No metafórico, no exagerado, no emocional, solo un hecho. Una pared de 112 nombres. El mío faltando. Una perra muerta logró entrar al árbol. Yo no. La abogada de Paulina intentó afirmar que el mural era simbólico, no destinado a representar a cada miembro de la familia. Así que mi abogada hizo zoom en las ramas, mostró los apodos, las fechas de matrimonio, los bebés, incluso la pequeña bellota dorada bajo el nombre de Mateo con primero en tener casa propia, debajo. ¿Simbólico?, preguntó, o selectivamente minucioso. El jurado no necesitó mucho más. El caso fue desestimado, y Paulina fue ordenada a cubrir todos los costos legales. No me miró cuando se dictó el fallo. Mi mamá sí. Su expresión no era de enojo. Tampoco era de vergüenza. Era plana, como alguien viendo una máquina que no sabía cómo operar. Como si quisiera presionar un botón y rebobinar, pero no había botón y no había cinta. Solo había ahora. Después de eso, las cosas se desmoronaron rápido. La empresa de Paulina perdió 2 inversores clave. Luego surgió una demanda de una ex empleada, una modelo neurodivergente que dijo que había sido maltratada y mal pagada. Paulina publicó una larga disculpa con fondo pastel sobre escuchar y aprender. Recibió respuestas negativas en masa en 1 hora. En 6 meses, su marca quebró, y en otros 3, mis padres vendieron silenciosamente su casa. No fui la única razón, pero fui el enchufe faltante en un sistema que solo funcionaba cuando yo estaba demasiado cansada para decir que no. Redujeron gastos, se mudaron a un condominio modesto fuera de la ciudad. Mi hermano ayudó un poco, al menos financieramente. Me enteré por una cadena de correos electrónicos a la que no se suponía que me copiaran. Su nueva dirección estaba listada al final bajo una nota sobre quién traería ensalada de papa para el Día de Acción de Gracias. No fui invitada, pero no quería ir. Algo extraño sucedió después de todo esto. Esperaba sentirme triunfante. No fue así. Por primera vez en mi vida, no sentía que estaba aferrándome al borde de una familia tratando de ganarme un lugar que no existía. No sentía que estaba preparándome para el próximo rechazo. No me estaba haciendo pequeña para ser agradable. No estaba verificando quién estaba mirando. Era simplemente yo. Libre. Sin disculpas. Conocí a alguien, también. Es un bioquímico que odia la charla trivial y ama las criaturas marinas fosilizadas. No se estremece cuando digo exactamente lo que quiero decir. No me llama fría cuando no sondeo falsamente. No trata de arreglarme cuando me siento abrumada. Solo pregunta, ¿quieres silencio o compañía? A veces nos sentamos en total silencio durante horas. Es la paz más ruidosa que he conocido. Solía pensar que si pudiera hacer todo bien, si era lo suficientemente amable, lo suficientemente servicial, lo suficientemente pulida, mi familia finalmente me vería. Pero ahora no necesito ser vista por personas que solo me miraban cuando era útil. Me veo a mí misma, y eso es suficiente. Han pasado algunos años. Fui a terapia. Terapia real. No el tipo donde alguien trata de arreglar tu comportamiento, sino el tipo donde realmente puedes preguntar, ¿quién soy cuando no estoy actuando por supervivencia? Desenmascararse no fue un interruptor. Fue un proceso lento, extraño e incómodo. Como quitarse un disfraz que no sabías que estabas usando y darte cuenta de que nunca te habías mirado realmente al espejo. Hubo días en que extrañé la máscara. Mantenía las cosas predecibles, mantenía a la gente cómoda. Pero ahora no vivo en ella. A veces todavía tengo que usarla un poco, como protector solar emocional. Pero la mayor parte del tiempo, puedo ser yo misma, completamente, honestamente, sin disculpas. Estoy comprometida ahora, también. Él me ve, no la versión pulida, no la editada, y ama esa versión. Eso todavía es un poco salvaje de decir en voz alta.
No he hablado con mi familia desde la demanda, y no planeo hacerlo. Solía pensar que no podría sobrevivir sin su aprobación. Resulta que apenas sobrevivía con ella. Ahora soy feliz, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estoy tratando de probar que merezco existir. A veces me pregunto si alguna vez volveré a saber de ellos. Si alguna vez entenderán lo que hicieron. Una parte de mí espera que sí, no por venganza, sino porque significaría que han crecido. La otra parte sabe que algunos árboles no se doblan, simplemente se rompen en la tormenta. De cualquier manera, he plantado mis propias raíces ahora. Y esta vez, mi nombre está escrito justo en el centro, exactamente donde pertenece. Si esta historia resonó contigo, por favor deja un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Y no olvides suscribirte para más historias sobre encontrarte a ti mismo cuando otros intentan borrarte, porque a veces las heridas más profundas nos llevan a nuestra sanación más verdadera.